Hola, en este video veremos cálculo de equilibrio en soluciones ideales. La evidencia experimental nos indica que cuando se mezclan sustancias de la misma naturaleza química y de tamaños similares, los cambios que experimentan las propiedades termodinámicas en el proceso de mezclado son iguales a la de los gases ideales, aunque estas sustancias se encuentren en otro estado físico. A estas mezclas se las conoce como soluciones ideales. Un ejemplo típico es la mezcla líquida de hidrocarburos, como hexano y heptano, que forman una solución ideal porque ambos compuestos son alcanos y porque su tamaño molecular no es muy diferente entre sí. Las mezclas de gases ideales, de hecho, son un caso particular de estas soluciones ideales, aunque las mismas se encuentran en estado gaseoso y a bajas presiones. En este caso, no importa la naturaleza química ni el tamaño molecular, porque a bajas densidades las moléculas no se ven sometidas a fuerzas intermoleculares. Vamos a identificar a lo largo de esta etapa del curso a las soluciones ideales con el superíndice ID. Al igual que para los gases ideales, que son un caso especial de soluciones ideales, las propiedades de solución ideal se calcularán de manera similar. Es decir, en el caso del volumen ideal, a una temperatura y presión de una solución ideal, será igual entonces a la sumatoria de los volúmenes parciales de cada una de las especies que integran la solución a la misma temperatura y presión. La entalpía de la solución ideal a T y P será igual a la sumatoria o a la contribución de cada una de las especies, ¿sí? Con su respectiva entalpía a la misma temperatura y presión de la solución. La entropía entonces de la solución ideal a la temperatura y presión, como ya vimos, será igual a la sumatoria de la fracción molar de cada especie en la solución por la entropía de cada especie a la temperatura y presión, menos R por la sumatoria de xy por el logaritmo natural de xy. Cabe notar, en lugar de poner la fracción molar del gas ideal como I sub I, en este caso ponemos xy, denotando la composición de la solución en estado líquido. De igual manera, entonces, también para la energía de Gibbs, de solución ideal a temperatura y presión, será la sumatoria de xy por G sub I a T y P más R por T por la sumatoria de xy logaritmo natural de xy. Y el potencial químico, mu sub I, de la solución ideal a T y P va a ser igual a la energía de Gibbs de la especie química a T y P más R por T el logaritmo natural de xy. Vamos a ver cómo calcular entonces equilibrio líquido-vapor en el caso de estas soluciones ideales a bajas presiones. En este caso se cumple la ley de Raoult. La particularidad es que a bajas presiones la fase vapor se va a comportar como una mezcla de gases ideales. La condición de equilibrio líquido-vapor, como ya vimos, establece igualdad de temperatura y presión en ambas fases, así como de equilibrio químico tanto en la fase líquida como en la fase vapor. Es decir, el potencial químico de cada componente en la fase vapor será igual al potencial químico de cada componente en la fase líquida. Así para cada uno de los componentes que integren el sistema. Como ambas fases van a ser ideales, entonces para la fase vapor, tendremos el potencial químico de cada compuesto como gas ideal, y para la fase líquida el potencial químico de cada compuesto en la solución ideal. Denominando I a las fracciones molares en la fase vapor,
y X a las fracciones molares en la fase líquida, entonces la condición de equilibrio a la temperatura T y presión P será la energía de Gibbs, ¿sí?, del componente I como gas ideal más RT logaritmo natural de la fracción molar de ese componente en la fase gas. Este sería el potencial químico de la fase vapor, ¿sí?, o de gas ideal. Y el mismo sería igual entonces a la energía de Gibbs del componente I en la fase líquida más R por T por el logaritmo natural de XY. Correspondería entonces al potencial químico de ese componente en la solución ideal. Por lo tanto, si nosotros trabajamos la ecuación para despejar las energías de Gibbs en función de las composiciones de la fase vapor y la fase líquida, entonces podemos llegar a esta ecuación, la cual nos dice que R por T, logaritmo natural de la fracción molar en la fase vapor, dividido XY, la concentración del componente I en la fase líquida, será igual a la energía de Gibbs, ¿sí?, del componente I en el líquido, a T y P, menos la energía de Gibbs del componente I como gas ideal, a T y P. Si nosotros podemos despreciar el efecto de la presión sobre la energía de Gibbs del componente I en la fase líquida, ya que, como vimos, la contribución de la presión cuando estamos alejados del punto crítico es despreciable, entonces podríamos decir que la energía de Gibbs del componente I en la fase líquida T y P va a ser igual a la energía de Gibbs del componente I en estado líquido a T y la presión de vapor, ¿sí?, de ese componente I. En la condición de saturación del componente I puro, la energía de Gibbs de la fase líquida será igual a la energía de Gibbs de la fase vapor, en este caso un gas ideal. Entonces podríamos decir matemáticamente la energía de Gibbs del componente I en la fase líquida a T y presión de vapor de ese componente I va a ser igual en condiciones de equilibrio a la energía de Gibbs de ese componente I como en estado vapor, a T y presión de vapor, ese componente I. Y será igual, por tanto, como estamos a bajas presiones, a la energía de Gibbs de ese componente como gas ideal, a T y presión de vapor P sub I. Reemplazando en la ecuación anterior, tendríamos que RT, logaritmo natural de la fracción molar del componente I en la fase vapor dividido la fracción molar del componente I en la fase líquida, será igual a la energía de Gibbs de ese componente como gas ideal a T y presión de vapor, ¿sí? Este reemplazaría el término de la energía de Gibbs, ¿sí?, del componente en la fase líquida, menos la energía de Gibbs de ese componente como gas ideal a T y P. En un proceso que se lleva a cabo a temperatura constante, como vimos anteriormente, el cambio de la energía de Gibbs con la presión es función de las propiedades volumétricas. Es decir, para el compuesto I puro tendremos que el diferencial de la energía de Gibbs de ese compuesto como gas ideal va a ser igual a B sub I del gas ideal diferencial de P. Es decir, será igual, reemplazando B por su equivalente de acuerdo a la ecuación de estado de gas ideal, RT sobre P diferencial de P. Por lo tanto, si nosotros integramos esta ecuación, tendremos que la energía de Gibbs de ese componente I como gas ideal a T y presión de vapor menos la energía de Gibbs de gas ideal a T y P
va a ser igual a R por T logaritmo natural de la presión de vapor del componente I sobre la presión del sistema. Reemplazando, entonces en la ecuación 1 inicial, tendremos que R por T, logaritmo natural de I sub I sobre XI, va a ser igual a R por T, logaritmo natural de la presión de vapor del componente I sobre la presión del sistema. Es decir, la relación de composición entre la fase vapor y la fase líquida, ¿sí?, del componente I va a ser igual a la presión de vapor de ese componente I dividido la presión operativa. A esta relación, I sub I sobre XI, se la denomina relación de equilibrio K sub I. El valor indica entonces cómo se distribuye el componente I entre la fase vapor y la fase líquida. K sub I entonces sería igual a la presión de vapor del componente I sobre la presión operativa. En los sistemas entonces que cumplen con la ley de Raoult, la relación de equilibrio solo es función de la temperatura y de la presión. Se calcula como la presión de vapor del componente I dividido la presión. La temperatura está implícita entonces en el cálculo de la presión de vapor de cada uno de los componentes en el sistema. La relación de equilibrio líquido-vapor para un sistema de n componentes entre la fase líquida y una fase vapor estará dada entonces como I sub I, la fracción molar, ¿sí?, del componente I en la fase de vapor o gas ideal, por la presión operativa, igual a la concentración del componente I en la fase líquida por la presión de vapor de ese componente I a la temperatura operativa del sistema. ¿Por qué es muy importante determinar estas condiciones de equilibrio en ingeniería? Básicamente porque nos permiten establecer las distintas regiones operativas donde se opera un proceso. Por ejemplo, utilizando estas expresiones, ¿sí?, de equilibrio, es posible calcular un diagrama de presión-temperatura, ¿sí?, donde se escriben cada uno de los puntos de burbuja, ¿sí?, que tiene el sistema. A lo largo del curso vamos a definir cómo calcular estos puntos de burbuja, los cuales irán variando según la composición, ¿sí?, de las soluciones. El punto crítico, así como hay un punto crítico para un componente puro, también existe un punto crítico para las soluciones, ¿sí?, en un sistema. Y también tendremos los puntos denominados puntos de rocío, ¿sí?, que es la composición del vapor y cómo va variando, ¿sí?, la presión y la temperatura con las composiciones de ese vapor en el sistema. Dentro de esta denominada envolvente de fases, ¿sí?, tendremos equilibrio líquido-vapor. Fuera de la envolvente tenemos una fase que puede ser líquida, ¿sí?, o podrá ser vapor, ¿sí? Cuando estamos entonces a temperaturas y presiones superiores a las del punto crítico, estamos en una región operativa supercrítica de este sistema. Entonces, estudiando con distintas relaciones de equilibrio, en particular a bajas presiones podríamos usar la ley de Raoult, es posible evaluar condiciones operativas para procesos de separación y para reactores. En el caso de procesos de separación, nosotros siempre buscamos que haya dos fases en el sistema, una fase líquida y una fase vapor, que nos permita separar dos o más componentes según la presión y la temperatura operativa. Como podemos ver, a una presión fija, ¿sí?, hay una gran diferencia entre la temperatura operativa, ¿sí?, del líquido y del vapor. Esta particularidad es lo que permite realizar una separación de componentes en un proceso de destilación. En el caso de operación de reactores, muchas veces lo que se busca es tener una condición de homogeneidad, es decir, una sola fase, para tener una buena
transferencia de masa en el sistema y de calor. Entonces, en ese caso, intentaremos operar fuera de la zona de equilibrio líquido-vapor. En el caso de sistemas o unidades de operación que integran ambos equipos en una sola unidad, por ejemplo columnas de destilación reactiva, muchas veces se busca operar en forma indirecta en las dos regiones, es decir, en la interfase entre una sola fase del sistema y equilibrio líquido-vapor para separar en el mismo equipo los productos de reacción. Es muy importante entonces para diseñar procesos de separación y de reacción, controlar estos equipos, saber y tener conocimiento del equilibrio de fases de estos sistemas y de qué modelos nos permiten representar en forma adecuada las condiciones de equilibrio. Es necesario encontrar las condiciones operativas de presión, temperatura y composición que satisfacen los distintos requerimientos de proceso que hay en el sistema. A este tipo de estudios se denomina ingeniería de equilibrio entre fases. Bien, entonces hasta aquí llegamos con este video. En el siguiente veremos cómo realizar cálculos de equilibrio entre fases en soluciones ideales a bajas presiones, es decir, cuando se cumple la ley de Raoult.